Mi nombre es Julián Soto, tengo 39 años y llevo más de 14 operando trenes en el metro de Ciudad de México. He visto muchas cosas en estos años, cosas que la gente normal no vería jamás, pero nada me preparó para lo que empecé a experimentar cuando me asignaron los turnos de madrugada en la línea 12. Lo que voy a contarles cambió completamente mi manera de entender este trabajo y lo que realmente sucede bajo las calles de esta ciudad cuando todos duermen. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has trabajado de noche o si has tenido experiencias extrañas en el transporte público. Ahora sí, sigamos con la historia. Crecí en Iztapalapa, en una familia de clase trabajadora. Mi padre era mecánico y mi madre vendía comida en un puesto del mercado. Desde niño me fascinaban los trenes, ese sonido metálico que retumbaba bajo tierra, la idea de que existía toda una ciudad subterránea por donde la gente viajaba todos los días. Cuando cumplí 25 años, después de estudiar ingeniería mecánica en una escuela técnica, logré entrar al sistema de transporte colectivo. Fue el mejor día de mi vida. Los primeros años trabajé en mantenimiento, aprendiendo cada detalle de cómo funcionaban esas máquinas enormes, el olor a aceite y metal, el calor de los motores, el peso de la responsabilidad de mantener algo en movimiento que transportaba a millones de personas. Eventualmente, me convertí en operador. Pasé por varias líneas, la 3, la 8, la 1. Cada una tiene su personalidad, sus peculiaridades. La 3 siempre está abarrotada. Huele a sudor y tortas de tamal por las mañanas. La 8 tiene ese tramo entre Coyoacán y Apatlaco que parece interminable. La 1, la rosa, es como la abuela del sistema, la más antigua, con sus estaciones que parecen catedrales subterráneas. Me casé con Daniela cuando tenía 32, una enfermera que conocí en una fiesta de un primo. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Luna, que ahora tienen 6 y 4 años. La vida era normal, predecible. Turnos de día, fines de semana con la familia, asados los domingos en casa de mis suegros en Coyoacán. Todo cambió hace 8 meses cuando hubo una reorganización del personal. Necesitaban operadores con experiencia para los turnos nocturnos de la línea 12, específicamente el turno que va de 1 de la madrugada hasta las 6:30 de la mañana. La línea 12, la dorada, la más moderna del sistema, pero también la más problemática. Desde su inauguración ha tenido fallas técnicas, suspensiones, incluso ese accidente terrible en el tramo elevado que sacudió a toda la ciudad. Pero el tramo subterráneo, especialmente de madrugada, tiene algo diferente, algo que no se menciona en los informes oficiales. La primera vez que bajé a la cabina de operación, en la terminal de Mixcoac a la 1:15 de la mañana, el silencio me sorprendió. Durante el día, el metro es un hervidero de sonidos, voces, música de vendedores ambulantes, el murmullo constante de miles de personas. Pero de madrugada, con solo mantenimiento y limpieza, el lugar se transforma. Las luces fluorescentes zumban con un sonido eléctrico continuo. Tus pasos resuenan contra los azulejos. El aire huele diferente, más pesado, como si la ausencia de gente permitiera que otros olores emergieran. Humedad antigua, concreto frío, algo metálico que no sabría describir exactamente. Mi supervisor, un hombre mayor llamado Genaro Castillo, me llevó a la cabina de mi tren. Tenía el cabello completamente gris, arrugas profundas alrededor de los ojos y una manera de moverse lenta pero segura, como quien conoce cada centímetro de este mundo subterráneo. «Julián, mira, los turnos de madrugada son diferentes», me dijo mientras revisábamos los controles. «No vas a llevar pasajeros, solo vas a hacer recorridos de prueba y revisión de vías. Pero hay reglas específicas que debes seguir». «¿Reglas específicas?», pregunté acomodándome en el asiento del operador. Los controles estaban fríos bajo mis manos, el panel de luces parpadeaba suavemente. «Si ves algo inusual en las vías o en las estaciones, repórtalo inmediatamente por radio. No te detengas a investigar.
Si hay personas en lugares donde no deberían estar, especialmente entre estaciones, no intentes ayudarlas tú solo. Y lo más importante, mantén siempre la velocidad constante en los tramos oscuros. ¿Los tramos oscuros? Algo en su tono me puso nervioso. Genaro me miró directamente a los ojos. La luz amarillenta de la cabina hacía que su rostro pareciera más severo. Entre Insurgente Sur y Mixcoac hay 2 secciones donde las luces del túnel fallan constantemente. Mantenimiento viene a repararlas, pero se vuelven a apagar a los pocos días. Cuando pases por ahí, no reduzcas la velocidad. No importa lo que creas ver o escuchar. ¿Entendido? Asentí, aunque no entendía realmente por qué esa instrucción tan específica. Genaro me palmó el hombro. Vas a estar bien. Solo sigue el protocolo y mantén la calma. Todos los operadores nocturnos pasamos por esto. Es parte del trabajo. Mi primer recorrido comenzó a las 2 de la mañana. El tren se deslizó fuera de la terminal con ese sonido familiar, el chirrido metálico de las ruedas sobre los rieles, la vibración constante bajo mis pies. Las primeras estaciones pasaron sin incidentes. Insurgentes Sur con sus pasillos vacíos y brillantes. Hospital 20 de Noviembre, donde las luces médicas le dan un tono azulado a todo. Zapata, donde el mosaico de Emiliano Zapata parece cobrar vida con la luz tenue de mantenimiento. Pero cuando llegué al primer tramo oscuro que Genaro había mencionado, entre Parque de los Venados y Aculco, todo cambió. Las luces del túnel se apagaron abruptamente, sumiendo el tren en una oscuridad casi total. Solo los faros delanteros del tren iluminaban el camino, 2 haces de luz que cortaban la negrura como cuchillos. Mantuve la velocidad como me habían indicado, mis manos firmes en los controles, aunque sentía el corazón acelerado. Fue entonces cuando lo vi, o creí verlo, a unos 50 metros adelante, iluminada brevemente por los faros, una figura parada en medio de las vías. Era alta, completamente inmóvil, y parecía estar de espaldas. Por un segundo, mi entrenamiento me hizo querer frenar. Es el instinto básico de cualquier operador. Si hay algo en las vías, te detienes. Pero recordé las palabras de Genaro. No reduzcas la velocidad. No importa lo que creas ver. Apreté los dientes y mantuve la marcha. Cuando los faros deberían haber iluminado directamente la figura, no había nada. El túnel estaba completamente vacío. Las luces volvieron a encenderse unos metros después, revelando vías limpias y despejadas. Me quedé temblando en el asiento, con las palmas sudorosas contra los controles. Durante las siguientes semanas, los incidentes se volvieron más frecuentes y más extraños. No siempre era en el mismo lugar, pero siempre en las secciones oscuras. A veces veía sombras que se movían paralelamente al tren, como si alguien corriera al mismo ritmo que nosotros. Otras veces escuchaba golpes en el exterior de la cabina, como si alguien tocara el metal con los nudillos, aunque eso era imposible a esa velocidad. Una madrugada, alrededor de las 3:30, estaba pasando por Ermita cuando mi radio crepitó. Unidad 47, aquí control. ¿Todo bien por allá? Era la voz de Genaro. Sí, todo normal, respondí, aunque mi voz sonó menos firme de lo que hubiera querido. Julián, varios operadores han reportado actividad inusual esta noche. Si ves algo, no lo investigues. Solo repórtalo y continúa tu ruta. Entendido. ¿Qué tipo de actividad? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Personas donde no deberían estar, sonidos que no tienen explicación. Ya sabes, las cosas normales de la madrugada. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Las cosas normales de la madrugada. ¿Desde cuándo personas inexistentes en túneles oscuros era normal? La verdadera revelación llegó 2 meses después de empezar los turnos nocturnos. Era una madrugada de jueves. Llovía arriba en la ciudad. Podía escuchar el agua filtrándose por algunas grietas del techo en ciertas estaciones. Había algo diferente en el aire, una tensión que no sabría explicar. Cuando llegué a mi tren, encontré a otra operadora terminando su turno. Se llamaba Verónica Salinas, una mujer de unos 45 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y ojeras profundas que hablaban de demasiadas noches sin dormir.
¿Tú eres Julián?, me preguntó mientras recogía su termo de café y su mochila. Sí, el nuevo en los nocturnos. Ella sonrió, pero era una sonrisa cansada, resignada. Ya llevas 2 meses, ¿verdad? Entonces ya los has visto. No tuve que preguntar a qué se refería. Simplemente asentí. Verónica se sentó en el pequeño banco fuera de la cabina, como si de repente necesitara descansar antes de irse. Llevo 11 años en los turnos de madrugada, dijo. Su voz era suave pero firme. Y te voy a decir algo que nadie te va a decir oficialmente. Esto que vemos, estas figuras, estos sonidos, no son alucinaciones. No es cansancio. No es nuestra imaginación. Me senté junto a ella, el corazón latiendo fuerte. Finalmente alguien que hablaba abiertamente sobre esto. Entonces, ¿qué son? Verónica miró hacia el túnel oscuro que se extendía frente a nosotros. Hay muchas teorías. Algunos dicen que son personas que tuvieron situaciones trágicas en el metro y que de alguna forma quedaron atrapadas aquí. Otros piensan que los túneles, especialmente los de la línea 12, que fueron construidos sobre terrenos antiguos, conectaron con algo que ya estaba aquí desde antes. Yo no sé qué pensar. Lo que sí sé es que no son peligrosos, al menos no directamente. ¿No directamente? Nunca ha habido un accidente causado por estas presencias. Lo único que hacen es observar, moverse por los túneles. Es como si estuvieran atrapados en una rutina, repitiendo algo una y otra vez. El peligro real está en nosotros, los operadores. Si dejas que el miedo te paralice, si empiezas a obsesionarte, si no puedes dormir porque estás pensando en lo que viste anoche, entonces sí hay problema. ¿Cómo lo manejas? Verónica se puso de pie ajustándose la mochila. Acepto que es parte del trabajo, igual que aceptas el ruido, el calor en verano, las multitudes. Esto es solo otra característica de operar de madrugada. Hago mi trabajo, reporto lo que veo y luego me voy a casa con mi familia. No le doy más poder del que tiene. Sus palabras me dieron una perspectiva diferente. Tal vez había estado enfocándome demasiado en encontrar explicaciones, en tener miedo, en lugar de simplemente aceptar que algunas cosas no tienen respuestas claras. El incidente más intenso sucedió hace 3 semanas. Era una madrugada de sábado, alrededor de las 4, esa hora en que la ciudad está más dormida. Estaba pasando por el segundo tramo oscuro, cerca de Atlalilco, cuando las luces se apagaron como siempre, pero esta vez, en lugar de ver una sola figura, vi a varias. Estaban paradas en el andén de una estación que no debería existir. Sé que suena absurdo, pero te juro que estaba ahí. Una estación completa, con azulejos blancos y letreros que no pude leer porque el tren pasó demasiado rápido. Y en el andén había al menos 20 personas, todas inmóviles, todas mirando hacia el tren. Vestían ropa de diferentes épocas, algunas con ropa moderna, otras con atuendos que parecían de décadas atrás. Sus rostros estaban pálidos, borrosos, como si los estuviera viendo a través de un vidrio empañado. Pasé por ese punto en menos de 10 segundos, pero se sintió como una eternidad. Cuando las luces del túnel volvieron a encenderse, no había ninguna estación, solo el túnel normal, las paredes de concreto familiar, las tuberías y cables que conozco de memoria. Esa noche, cuando terminé mi turno, busqué a Genaro. Lo encontré en su oficina, tomando café y revisando reportes. Cuando le conté lo que había visto, no se sorprendió. Simplemente asintió, como quien escucha algo que ya conoce. La estación fantasma, dijo simplemente. Varios operadores la han reportado a lo largo de los años, siempre en ese mismo tramo, siempre a la misma hora aproximadamente. ¿Qué es? Genaro se reclinó en su silla que crujió bajo su peso. Hay una teoría de que cuando estaban construyendo la línea 12, planearon una estación adicional en ese punto. Por problemas presupuestarios y técnicos, nunca se construyó. Pero los planos existieron, las intenciones existieron. Algunos creen que esas intenciones, esa posibilidad, de alguna manera dejó una marca en el espacio. Eso no tiene sentido. ¿Y qué de lo que pasa aquí de madrugada tiene sentido?, me desafió. Mira, Julián, yo no soy filósofo ni científico.
Soy un trabajador del metro que lleva casi 30 años en este sistema. He visto cosas que no puedo explicar, igual que tú, igual que todos los que trabajan estas horas. Lo que he aprendido es que este lugar tiene sus propias reglas cuando la ciudad duerme. ¿Por qué no se habla públicamente de esto? Porque causaría pánico innecesario. Estas presencias, lo que sea que son, no lastiman a nadie, no interfieren con las operaciones. Son como ecos. Ecos de personas, de lugares, de posibilidades que nunca se materializaron. Si la gente supiera, habría histeria, demandas para cerrar líneas, investigaciones que no llevarían a nada. Es mejor mantenerlo entre nosotros, los que trabajamos aquí. Es nuestro secreto, nuestra realidad alternativa. Después de esa conversación, algo cambió en mí. Dejé de tener miedo y empecé a sentir una extraña fascinación. Comencé a llevar un cuaderno donde anotaba cada incidente, la hora exacta, el lugar, qué vi o escuché, las condiciones del túnel. Con el tiempo noté patrones. Las apariciones eran más frecuentes los jueves y sábados. Siempre ocurrían entre las 3 y las 5 de la mañana. Nunca en las estaciones principales, solo en los tramos entre ellas. También empecé a hablar con otros operadores nocturnos. Resultó que teníamos una especie de comunidad no oficial. Nos reuníamos ocasionalmente en una cafetería cerca de Chabacano, que abre toda la noche, donde intercambiábamos historias. Ahí conocí a Patricio, un operador que llevaba 15 años en nocturnos y que tenía historias aún más extrañas que las mías. Me habló de la vez que vio a un niño corriendo por el túnel, completamente solo, desapareciendo antes de que pudiera siquiera considerar detenerse. De los sonidos de música antigua que a veces se escuchan en las estaciones vacías, como si hubiera una fiesta en algún lugar cercano que no puedes encontrar. Una noche, Patricia, otra operadora, me contó sobre las voces. Ella operaba principalmente en el tramo entre Culhuacán y San Andrés Tomatlán y decía que a veces escuchaba conversaciones completas como si hubiera gente sentada justo detrás de ella en la cabina. Pero cuando volteaba, por supuesto, no había nadie. Las voces hablaban en español, pero con acentos antiguos, usando palabras que ya casi nadie usa. Es como si el metro fuera un repositorio de recuerdos, dijo Patricia revolviendo su café, como si cada persona que ha pasado por aquí dejara algo de sí misma, y de madrugada, cuando todo está quieto, esos recuerdos se vuelven más tangibles. Esta idea me fascinó. Millones de personas usan el metro todos los días. ¿Cuántas historias, cuántas emociones, cuántas vidas han pasado por estos túneles? Primeras citas, últimas despedidas, gente yendo a trabajos que odian, estudiantes nerviosos antes de exámenes, familias de paseo. Todo ese peso emocional, toda esa energía humana, concentrada en estos espacios subterráneos. El cambio más significativo en mi perspectiva llegó hace 2 semanas. Era una madrugada particularmente tranquila, sin incidentes inusuales. Había terminado mi recorrido y estaba esperando en la terminal de Tláhuac antes de regresar. Me bajé del tren para estirar las piernas, caminar un poco por el andén vacío. El silencio era profundo, solo roto por el zumbido eléctrico constante de los sistemas. Entonces vi a un hombre al final del andén. Era mayor, tal vez de unos 70 años, con un traje gris que parecía de otra época y un sombrero fedora. Estaba parado completamente quieto mirando las vías. Mi primer instinto fue pensar que era otra aparición, pero algo era diferente. Esta figura tenía más solidez, más presencia. Me acerqué lentamente, con cautela. «Señor, ¿está bien?» El hombre giró para mirarme. Sus ojos eran claros, lúcidos, completamente reales. Sonrió con amabilidad. «Joven, disculpe la intromisión. Sé que no debería estar aquí a esta hora. ¿Cómo entró? El metro está cerrado al público ahora». «Tengo mis maneras», dijo con un guiño. «He estado viniendo aquí por años. Trabajé en la construcción del metro original, la línea 1, allá por los años 60. Soy Octavio Durán, para servirle». Extendió su mano y la estreché. Era sólida, cálida, completamente humana. No era una aparición, era un hombre real con una historia real.
¿Viene aquí de madrugada solo para recordar?, pregunté intrigado. Algo así. Sabes, pasé 5 años de mi juventud bajo tierra, construyendo estos túneles. Fue trabajo duro, peligroso. Perdimos a algunos compañeros en accidentes durante la construcción, pero también fue hermoso estar creando algo que cambiaría la ciudad para siempre. De vez en cuando vengo aquí en estas horas cuando está tranquilo y siento que puedo escucharlos otra vez, a los muchachos con los que trabajaba, sus risas durante el descanso, sus bromas para hacer más llevadero el trabajo. ¿Los escucha? ¿Literalmente? Octavio me miró con una expresión difícil de descifrar. No sé si es literal o si es mi memoria jugándome trucos, pero cuando estoy aquí, en el silencio, puedo jurar que los oigo. Y me hace sentir menos solo. Me hace sentir que todo ese esfuerzo, todo ese sudor y sacrificio, valió la pena. Nos quedamos en silencio por un momento. Entonces Octavio continuó. Tú eres operador, ¿verdad? Turno nocturno. Sí, señor. Entonces has visto cosas que no puedes explicar. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí. Déjame decirte algo, joven. Este metro, especialmente de noche, es como un organismo vivo. Ha absorbido décadas de humanidad, felicidad, tristeza, esperanza, desesperación. Todas esas emociones quedan impregnadas en las paredes, en los rieles, en el aire mismo. Lo que tú ves de madrugada, esas sombras y sonidos, no son amenazas, son recuerdos, son ecos de todas las vidas que han tocado este lugar. ¿Cómo puedo saber cuáles son reales y cuáles no? Octavio rió suavemente. Esa es la pregunta equivocada. Todos son reales a su manera. Lo importante es cómo respondes a ellos. Puedes tener miedo, puedes obsesionarte, o puedes aceptar que estás trabajando en un lugar especial, un lugar donde el velo entre lo ordinario y lo extraordinario es más delgado. Después de esa conversación, Octavio me dio su número de teléfono y me hizo prometer que lo llamaría si alguna vez necesitaba hablar. Me dijo que hay una pequeña comunidad de veteranos del metro, gente que trabajó en la construcción o en las primeras décadas de operación, y que todos tienen sus propias historias sobre las peculiaridades de estos túneles. Desde entonces, mi relación con el trabajo nocturno cambió completamente. Ya no siento miedo cuando paso por los tramos oscuros. Ya no me sobresalto cuando escucho sonidos inexplicables. En su lugar, siento una especie de respeto reverente, como quien trabaja en un lugar sagrado. Porque eso es lo que el metro es para millones de personas, sagrado. Es el lugar que los lleva a sus trabajos, que los reúne con sus familias, que conecta sus vidas. He comenzado a ver mi trabajo como operador nocturno de manera diferente. No soy solo alguien que conduce un tren por túneles vacíos. Soy un guardián temporal de este espacio, un testigo de sus secretos, parte de una larga línea de trabajadores que han dedicado sus vidas a mantener este sistema funcionando. Las figuras que veo, las estaciones que no existen, los sonidos sin fuente aparente, son parte de la historia del lugar. Son capítulos de una narrativa que comenzó hace décadas y que continuará mucho después de que yo me retire. Mi familia nota el cambio en mí. Daniela dice que parezco más en paz, menos estresado que cuando comencé los turnos nocturnos. Los niños están felices de que ya no llegue a casa de mal humor. He empezado a compartir con ellos historias del metro, versiones apropiadas para su edad, sobre cómo hay toda una ciudad bajo la ciudad, cómo millones de personas viajan por túneles que fueron excavados con las manos y máquinas hace tantos años. Mateo, mi hijo mayor, ahora dice que quiere ser operador de metro cuando crezca. Le encanta cuando le cuento sobre los diferentes tipos de trenes, las estaciones más bonitas, los desafíos técnicos que enfrentamos. Luna prefiere dibujar el metro. Hace dibujos de trenes coloridos llenos de pasajeros felices. Guardo todos sus dibujos en un folder especial. Hace una semana tuve un incidente que consolidó mi nueva perspectiva. Era cerca de las 4:30 de la mañana. Estaba pasando por el tramo entre Mexicalcingo y Atlalilco. Las luces parpadearon y se apagaron como de costumbre. Pero esta vez
Cuando los faros iluminaron el túnel adelante, vi algo diferente. No era una figura solitaria ni una estación fantasma. Era un grupo de trabajadores, claramente de construcción por sus cascos y herramientas, que parecían estar trabajando en las vías. Por un segundo mi instinto fue frenar, pero luego noté algo extraño. Estaban trabajando en cámara lenta. Sus movimientos eran deliberados pero antinaturales. Uno de ellos levantó la vista hacia el tren que se acercaba y me saludó con la mano. Un saludo amigable, sin preocupación por el tren que venía directamente hacia ellos. Mantuve la velocidad. Cuando el tren debió haber pasado directamente por donde estaban, no hubo impacto, no hubo nada. Las luces volvieron a encenderse y el túnel estaba vacío. Pero en lugar de sentir miedo o confusión, sentí algo diferente: gratitud. Esos hombres, reales o no, presentes o pasados, habían construido el camino por el que yo viajaba cada noche. Merecían reconocimiento, no miedo. Esa madrugada, cuando terminé mi turno, escribí en mi cuaderno: ya no tengo miedo. Ahora entiendo que comparto este espacio con la historia, con los recuerdos, con el peso de todas las vidas que han tocado estos túneles. Es un privilegio ser parte de esto. He hablado más con Octavio desde nuestro primer encuentro. Nos reunimos ocasionalmente para café y él me cuenta historias fascinantes sobre la construcción del metro. Me habla de cómo era la Ciudad de México en los años 60, antes de que existiera este sistema masivo de transporte. Me cuenta sobre los desafíos de excavar bajo una ciudad construida sobre un lago, sobre los descubrimientos arqueológicos que hacían constantemente, sobre la emoción que sintieron cuando el primer tren hizo su primer recorrido completo. El metro cambió esta ciudad, me dijo en nuestra última reunión. Antes la gente estaba dividida por distancia y tiempo. El metro conectó todo. Hizo posible que alguien de Indios Verdes pudiera trabajar en el sur, que los estudiantes pudieran ir a universidades del otro lado de la ciudad. No es solo un medio de transporte, es el sistema circulatorio de esta metrópoli. Sus palabras me hicieron pensar en mi propio papel. Cada madrugada, cuando conduzco ese tren por túneles vacíos, estoy asegurando que ese sistema circulatorio funcione correctamente. Estoy revisando que todo esté en orden para que millones de personas puedan viajar seguras durante el día. Es una responsabilidad enorme, pero también es un honor. La comunidad de operadores nocturnos se ha vuelto muy importante para mí. Nos apoyamos mutuamente, compartimos experiencias, nos recordamos que no estamos locos, que lo que vemos y sentimos es real y válido. Hemos creado nuestras propias tradiciones. Cada viernes, después del turno, nos reunimos en esa cafetería de Chabacano. Pedimos chilaquiles y café, y durante una hora somos solo un grupo de trabajadores compartiendo historias de nuestras noches. Verónica se ha convertido en una buena amiga. Me ha enseñado mucho sobre cómo mantener el equilibrio mental en este trabajo. Me recordó algo importante: no dejes que esto consuma tu vida. Es parte de tu trabajo, no es tu identidad completa. Tiene razón, soy operador de metro, pero también soy padre, esposo, hijo, amigo. El metro es importante, pero no es todo lo que soy. Patricio, con sus 15 años de experiencia, es como el historiador no oficial de nuestro grupo. Él ha documentado más incidentes que nadie, tiene teorías sobre patrones y conexiones que encuentra fascinantes. Me prestó sus cuadernos para que los leyera, y fue como leer una historia secreta de la ciudad, una narrativa que existe paralela a la oficial. Una de las cosas más interesantes que he aprendido es que no somos los únicos. Hay reportes similares en sistemas de metro alrededor del mundo. En el London Underground, en el metro de París, en el subway de Nueva York. Parece que hay algo en estos espacios subterráneos, en estos lugares por donde pasa tanta humanidad, que los hace especiales, que los convierte en repositorios de algo más que solo túneles y trenes. He comenzado a ver mi turno nocturno como una meditación móvil. El ritmo del tren, el silencio de las estaciones vacías, la oscuridad de los túneles, todo crea un espacio para la reflexión. Pienso en mi vida, en mis decisiones, en lo afortunado que soy de tener una familia que amo, un trabajo que me desafía, una ciudad que me ha dado tanto. A veces,
cuando paso por esos tramos oscuros y veo las sombras moverse, me encuentro hablándoles mentalmente. Buenas noches, sean quienes sean, gracias por compartir este espacio conmigo. Suena extraño, lo sé, pero me hace sentir conectado con algo más grande que yo mismo. La semana pasada, Genaro me llamó a su oficina después del turno. Pensé que iba a ser sobre algún reporte o procedimiento, pero fue diferente. Julián, llevo observándote estos últimos meses. Has madurado mucho en este puesto. Ya no pareces asustado o perdido. ¿Qué cambió? Le conté sobre mis conversaciones con Verónica, con Octavio, con los otros operadores. Le hablé sobre cómo había dejado de ver las apariciones como amenazas y había empezado a verlas como parte del carácter único del lugar. Genaro sonrió ampliamente. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Verás, estamos formando un nuevo grupo de supervisores para turnos nocturnos. Necesitamos gente que entienda realmente este trabajo, que pueda guiar a los nuevos operadores no solo en los procedimientos técnicos, sino en los aspectos menos tangibles. ¿Te interesaría el puesto? Fue una sorpresa total. Un ascenso significaría más responsabilidad, mejor salario y la oportunidad de ayudar a otros operadores a navegar esta experiencia como yo he aprendido a hacerlo. Me interesa mucho, respondí. Me gustaría poder compartir lo que he aprendido, ayudar a otros a no tener el miedo que yo tuve al principio. Perfecto. Empiezas la capacitación el próximo mes, pero seguirás operando también, solo que ahora también serás mentor de los nuevos. Cuando le conté a Daniela sobre el ascenso, se puso muy feliz. Hemos podido ahorrar un poco más, estamos planeando unas vacaciones familiares para el verano, los niños quieren ir a la playa, algo que nunca hemos podido hacer porque el dinero siempre ha estado ajustado. Ahora parece posible. Anoche tuve lo que considero mi experiencia más significativa hasta ahora en estos túneles. Era cerca de las 5 de la mañana, faltaba poco para terminar mi turno. Estaba pasando por el último tramo oscuro cerca de Mixcoac. Las luces se apagaron y como siempre mantuve la velocidad constante. Pero esta vez vi algo diferente. Todo el túnel se iluminó con una luz suave, dorada, que no venía de ninguna fuente visible, y en esa luz vi a cientos de personas. No estaban de pie en las vías o en andenes inexistentes, estaban haciendo lo que la gente hace en el metro, algunos leyendo, otros con audífonos, algunos tomados de la mano, familias con niños, trabajadores con sus uniformes, estudiantes con mochilas, todos en movimiento, todos vivos, todos reales. Entendí en ese momento que lo que estaba viendo no eran fantasmas del pasado. Era el metro mismo mostrándome su propósito, su razón de existir. Todas esas personas, todas esas vidas conectadas por estos túneles. El metro no es solo infraestructura, es un tejido social, un espacio democrático donde todos se encuentran, ricos y pobres, jóvenes y viejos, de todos los rincones de esta ciudad inmensa. La visión duró solo unos segundos, pero me dejó con una sensación de paz profunda. Ya no veo mi trabajo como algo extraño o difícil. Lo veo como un servicio esencial, como mi contribución a mantener funcionando el corazón de esta ciudad que amo. Ahora, cuando llego a casa después de cada turno, mientras el sol comienza a salir sobre Ciudad de México, me siento en nuestro pequeño balcón con una taza de café. Observo cómo la ciudad despierta, cómo la gente comienza a moverse hacia las estaciones del metro. Y sé que gracias a mi trabajo y al de mis compañeros, todos ellos podrán viajar seguros, podrán llegar a sus destinos, podrán conectarse con sus vidas. El metro de Ciudad de México, especialmente la línea 12, me ha enseñado algo fundamental. Hay más en este mundo de lo que podemos ver o explicar. Hay misterios que no necesitan solución. Hay preguntas que no requieren respuestas. Lo importante es cómo respondemos a lo desconocido, con miedo y rechazo o con curiosidad y respeto. He elegido el respeto. He elegido ver estas experiencias nocturnas no como perturbadoras, sino como privilegios. Soy uno de los pocos que puede presenciar el metro en su estado más puro, más auténtico, cuando las máscaras del día se quitan y el lugar muestra su verdadera naturaleza. Los operadores nocturnos,
Somos los guardianes de estos secretos, los testigos de estas realidades alternativas. Y aunque no podamos explicar completamente lo que vemos, podemos honrarlo. Podemos asegurarnos de que este sistema extraordinario continúe funcionando, continúe conectando vidas, continúe siendo el pulso subterráneo de nuestra ciudad. Cada madrugada, cuando subo a esa cabina y enciendo los controles, siento una mezcla de anticipación y gratitud. No sé qué veré esa noche en los túneles oscuros. Tal vez figuras solitarias, tal vez la estación fantasma, tal vez nada en absoluto. Pero sea lo que sea, estoy listo para recibirlo con mente abierta y corazón tranquilo. Porque al final, esto es lo que he aprendido trabajando en el metro de Ciudad de México en las horas más oscuras de la noche. La vida es más misteriosa y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Y a veces, si tenemos la suerte de trabajar en lugares como este, podemos vislumbrar esa magia. Podemos tocar brevemente esas dimensiones que existen junto a la nuestra. Soy Julián Soto, operador del metro de la Ciudad de México, específicamente de la línea 12 en turnos de madrugada. Y estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer, cuidando los túneles, respetando sus misterios y asegurándome de que millones de personas puedan viajar seguras cada día. Es un trabajo humilde, pero es mi trabajo, y lo hago con orgullo. Si esta historia te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido experiencias extrañas en el transporte público o si trabajas en turnos nocturnos. Me encantaría leer tus historias. Y recuerda, la próxima vez que uses el metro, piensa en todos nosotros que trabajamos de madrugada para que todo funcione perfectamente cuando tú lo necesitas. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en el próximo video.